Los atentados del 7 de julio de 2005 marcaron un antes y un después en el Reino Unido. A día de hoy siguen siendo los ataques terroristas más sangrientos cometidos en suelo británico. Murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas por las bombas en la red pública de transportes. Los familiares de las víctimas reclamaron una investigación judicial para esclarecer qué ocurrió aquel día, tras constatar numerosas irregularidades en el trabajo de los servicios de inteligencia y de los equipos de primeros auxilios. Graham Fawkes perdió a su hijo y se hacía estas preguntas. Me gustaría encontrarme frente a frente con los agentes de los servicios secretos que mintieron, que nos decepcionaron diciéndonos que no sabían nada sobre los terroristas, cuando ahora hemos conocido que tenían un equipo de vigilancia siguiéndoles. ¿Por qué no dijeron la verdad? ¿Por qué vinieron a mi casa para decirme que no pudieron hacer nada para evitarlo? Efectivamente, el jefe de los 4 kamikazes, Mohammed Siddique Khan, estuvo bajo vigilancia del MI5, pero la inteligencia británica decidió no seguir su rastro, aduciendo falta de medios. Además, dijeron que el sospechoso no era un objetivo prioritario de las pesquisas. El informe pericial sostiene ahora que habría sido posible determinar los contactos que frecuentaba el terrorista, aunque con más tiempo y más recursos de los que el MI5 destinó a este caso. Por eso la jueza ha solicitado información interna del MI5. Quiere saber con precisión qué entienden los servicios secretos por un objetivo prioritario y ha pedido que se revisen los procedimientos para mostrar fotos a los informantes. La magistrada recomienda también mejorar los canales de comunicación entre los servicios de urgencia y el Metro de Londres y reforzar la formación del personal de ambulancias para reaccionar mejor ante un suceso con víctimas múltiples. A pesar del tiempo que ha transcurrido, los atentados del 7 de julio del año 2005 en Londres siguen envueltos en misterios y preguntas sin respuesta. Y no lo decimos nosotros. Acaban de escuchar un fragmento de un telenoticias en donde quedaba patente que algo no estaba del todo claro, que incluso los familiares de las víctimas no acababan de creerse la versión oficial. Y claro, ante este panorama, es inevitable que nos preguntemos quiénes fueron los verdaderos responsables de estos actos de barbarie. ¿Hubo algún fallo en la seguridad que pudo haberse evitado? ¿Existen conexiones más profundas que aún no se han revelado? O peor aún, ¿existen conexiones con los atentados del 11 de marzo del año 2004 contra los trenes de Madrid? Bien, para responder a estas y otras preguntas, hoy nos visita nuestro buen amigo Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge, aquí estamos otro día más. Hoy hablamos, Hugo, de los atentados del 7 de julio del año 2005 contra la ciudad de Londres. Y yo me pregunto, ¿hay alguna conexión con los atentados del 11 de marzo del año 2004 contra los trenes de Madrid? Sí, yo creo que si alguno de los oyentes recuerda algún programa de los que hayamos hecho del 11M, yo creo que escuchando un poco va a tener como una especie de déjà vu, ¿no? Le van a venir algunos recuerdos de decir, anda, esto fue similar a lo que ocurrió en Madrid. También una serie de atentados en unos trenes, otro de ellos en un autobús de línea de allí de Londres, y sobre todo lo que dices, muchas incógnitas, aunque yo creo que estuvo mejor organizado todo que el 11M. El 11M, lo que hablábamos la última vez que hablamos de ello, que yo creo que fue un poco algo improvisado. Por eso yo siempre creo que los servicios secretos españoles no tuvieron nada que ver con el 11M. Fue luego la cortina de humo y un poco cómo tuvieron que ir improvisando esa versión oficial. Esto ya parece que es está un poco más elaborado, pero vamos a ver que tiene muchísimas cosas similares con el 11M, incluso algunas con el 11S también. Parece que los tres están un poco ahí interrelacionados y que les rodean casi las mismas sospechas de que no nos contaron del todo la verdad sobre ello, Jorge. Claro, Hugo, hablamos del triángulo del mal. En Estados Unidos teníamos a George Bush, en España teníamos a José María Aznar y en Reino Unido teníamos a Tony Blair, que entre los tres conformaban esta alianza que era el Pacto de las Azores. Sí, exactamente. Además, fue una fecha bastante significativa, digamos, en el Reino Unido, no ya por esa fecha en concreto, el 7 de julio, sino porque justamente el día antes
se habían dado una serie de acontecimientos relacionados con el Reino Unido bastante importantes. El día antes, el 6 de julio, fue cuando se aprobó, por decirlo de alguna manera, que fuese sede de Londres de los Juegos Olímpicos de 2012. Había también el 6 de julio una reunión del G8 en Escocia. Y claro, una reunión del G8, pues imagínate, había muchas personalidades por ahí rondando que estaban íntimamente relacionados con el 11S, ¿no? Por ahí estaba nuestro ya amigo y conocido Bush, estaba también Giuliani, el que había sido alcalde de Nueva York cuando los atentados del 11S, estaba también por ahí Netanyahu, el que era por aquel entonces primer ministro israelí. O sea, había mucha gente en Londres aquel día y bastantes comportamientos extraños, entre ellos Giuliani reuniéndose con Netanyahu. Giuliani de aquella época ya no era tampoco alcalde de Nueva York, pero tenía una empresa de seguridad que se dedicaba a hacer como una especie de simulacros de terroristas. Aquel día también había un simulacro terrorista justamente a la misma hora y prácticamente las mismas estaciones donde se produjeron las explosiones. Entonces todo un poco turbio, Jorge. Bien, Hugo, vayamos al tema que nos ocupa. ¿Qué ocurrió aquel 7 de julio del año 2005 en Londres? Bueno, pues básicamente, si nos ceñimos a la versión oficial, hubo una serie de explosiones en 4 trenes del metro de Londres, alrededor de las 9 menos 10 de la mañana aproximadamente. En un lapsus de unos 50 segundos aproximadamente hubo esas 3 explosiones. Y luego, posteriormente, casi una hora después, sobre las 10 menos cuarto, 10 menos 10 de la mañana, es cuando hay esa extraña explosión en el autobús de línea de Londres. Y bueno, al final, quienes fueron encausados, o bueno, quienes fueron, digamos, culpados de esos atentados, porque en el caso, a diferencia del 11M, aquí sí que hubo terroristas suicidas, entre comillas, pues fueron cuatro británicos de origen islámico, Hasib Hussain, Jamal Litsai y Sadaq Khan y Tanwer, que fueron los acusados de haber perpetrado aquella masacre. Bueno, no fue una masacre como la de Madrid. En este caso murieron 56 personas y hubo casi 700 heridos. Pero hay varias cosas que no cuadran con esa versión oficial. Y la primera de ellas, por ejemplo, es cómo llegaron los terroristas a colocar las bombas en los trenes. Un poco igual que lo que ocurrió en Madrid. Si nos echamos un poco la memoria y nos acordamos del 11M, pues nos acordaremos de la furgoneta, la Renault Kangoo, ¿no? Y nos acordaremos también de aquel Skoda Fabia que luego al final fue rechazado por una prueba falsa. Pues en este caso es un poco igual, ¿no? Según cuenta la versión oficial, los terroristas llegaron a la estación de Luton en 2 coches, un Nissan Micra y un Fiat Brava. Llegaron 3 terroristas montados en el Nissan Micra y otro de ellos llegó montado en el Fiat Brava. Dejaron los coches en ese aparcamiento, cogieron las mochilas, subieron a un tren en Luton, que ahí ya empiezan también un poco las contradicciones, porque ese tren, el que supuestamente ellos habían cogido, Jorge, o que la policía en un primer momento dijo que había cogido, porque luego tuvieron que salir a retractarse tiempo después, porque al parecer ese tren aquel día no funcionó, había estado cancelado. Supuestamente habían cogido el tren de las 7:25 de la mañana en dirección a la estación de King Cross ahí en Londres, la principal, y una vez allí fue cuando ya cada uno fue a un tren diferente. Cuando se inmolaron en esos trenes y cuando uno de esos terroristas, para ser exactos, Hasib Hussain, tuvo un comportamiento muy extraño, porque supuestamente él tendría que haberse inmolado en un tren, pero él sale del tren, hace un recorrido bastante extraño, que ya hablaremos un poco luego de ello, hasta que al final, pues bueno, sube a ese autobús y se inmola en él. Y en esta versión oficial, Hugo, ¿se sabe el por qué hicieron lo que hicieron y si actuaron en nombre de Al-Qaeda? Bueno, aquí ya viene una de las cosas un poco extrañas, ¿no? Al principio
no estuvo involucrado Al-Qaeda, y según además las investigaciones británicas, dicen que Al-Qaeda no tuvo nada que ver con el atentado, que fue como un grupo, digamos, pues un grupo aislado que estaba un poco funcionando por su cuenta, un poco similar, por lo que te comentaba antes, que vamos a tener muchos déjà vus con el 11M, un poco algo parecido al 11M, ¿no? Un grupo de islamistas radicales que en un momento determinado deciden perpetrar un atentado bastante bien organizado, y no, Al-Qaeda nunca tuvo nada que ver. E incluso a pesar de que unos meses después del atentado salió a la luz un vídeo reivindicativo de uno de los suicidas, de Sadiq Khan, que además tiene mucha polémica porque en el vídeo aparece supuestamente junto al número 2 de Al-Qaeda, con al-Zarqawi, a pesar de que no relacionan el atentado con Al-Qaeda. Y además ese vídeo fue muy criticado en su momento porque no llega tampoco a decir claramente que se iba a hacer un atentado, solamente digamos que son una especie de soflamas, hablando un poco de, bueno, después de la guerra de Irak y del sufrimiento que están padeciendo los hermanos allí y demás, pero no parece un vídeo reivindicativo, más bien parece un vídeo que está como preparado, Jorge, y básicamente por dos razones. La primera es que parece que Khan no está hablando directamente a la cámara, no se está refiriendo a un mensaje a la cámara, sino que parece, por el movimiento de los ojos y por el movimiento de la cabeza y demás, que está hablando con alguien que está por detrás de esa cámara. No está diciendo esas palabras directamente a la cámara, sino que está hablando como a una audiencia. Y además incluso gente que analizó el vídeo dice que no coinciden exactamente las palabras que pronuncia con el movimiento de la boca, como si fuese una especie de doblaje. Y como te decía, en ese vídeo aparece el número 2 de Al-Qaeda, a pesar de que la policía británica descartó que Al-Qaeda estuviese involucrada en los atentados del 7J. Dicen que fue eso, lo que te comentaba, ¿no? Pues estos 4 individuos que formaban una célula un poco radical y decidieron por su cuenta y riesgo, pues, hacer esa operación de esa explosión de los trenes, que además dicen que fabricaron las bombas ellos mismos, un poco igual que en el 11M, lo que pasa es que, bueno, en este caso dinamita. No se sabe exactamente tampoco qué explotó, porque dicen que, bueno, que fueron unas bombas de fabricación casera, además de fabricación muy barata, que a lo mejor una bomba podían haber fabricado con unos 100 o 150 euros de presupuesto, más o menos. Entonces estamos un poco igual que aquí, ¿no? No se sabe exactamente qué explotó, ni dónde se hizo, ni quién fue el cerebro de esa operación. Se cree que fue Sadiq Khan el que grabó el vídeo, pero no está claro quién fue el cerebro de la organización. De hecho, incluso durante mucho tiempo se llegó a buscar a un quinto sospechoso. Se llegó a interrogar, por ejemplo, al primo de la viuda de Khan, de si él era ese quinto sospechoso, porque además había muchos testigos que decían que aparte de haber visto a esas 4 personas, había una quinta con ellos que nunca fue identificada. Entonces, bueno, empiezan un poco esas incongruencias de la versión oficial, Jorge. Sin embargo, Hugo, cuando hoy día buscamos información de estos atentados, en casi todas las páginas encontramos que el autor es Al-Qaeda. Y aquí de nuevo encuentro similitudes con los atentados de Madrid del 11M, porque en todos sitios pone que fue Al-Qaeda, pero no está del todo claro que fuera realmente Al-Qaeda. Exacto, es igual que aquí en el 11M, ¿no? El 11M, si nos ponemos a pensar, lo que al final en el subconsciente colectivo que queda, ¿no? Que fue Al-Qaeda, cuando no está demostrado que fuese Al-Qaeda. De hecho, por ejemplo, también este atentado fue reivindicado, igual que el 11M, por las brigadas de Abu al-Nasr, y esta que habíamos comentado, que no tenían absolutamente ningún tipo de credibilidad y era casi como una cloaca de los servicios secretos donde se echaba todo tipo de información falsa y demás. Pero nunca se creyó en la investigación de que Al-Qaeda estuviese directamente involucrada con los atentados del 7J, Jorge. Y volviendo un poco atrás en la conversación que estamos teniendo, Hugo, estos terroristas en alguno de esos vídeos dijeron por qué querían hacer lo que terminaron haciendo. No, es que, de hecho, en el vídeo no se llega a hablar en ningún momento de ningún atentado. No se llega a reivindicar, decir, pues hemos cometido esto por este motivo y demás. No, habla un poco de manera bastante genérica de
de sus hermanos, no habla tampoco, ni salen el resto de personas que supuestamente habían participado en los atentados aquel día, no habla tampoco de ellos, no habla de ningún atentado, no habla de muertes, no habla de... No, simplemente se dedica a decir que, bueno, que mientras la lucha siga en Irak y Afganistán, pues que los hermanos van a resistir y demás, pero tampoco no es una reivindicación de un atentado al uso. No sé si me explico, Jorge. Y además, eso, todas las cosas extrañas que hay alrededor del vídeo y sobre todo incluso de la gente que conocía a Khan, porque hablaban de que era una persona incluso bastante prooccidental, que había viajado recientemente a Estados Unidos y que había venido, bueno, pues contando las maravillas de aquel país y demás. Es decir, que no daban el perfil, igual que pasa en el 11M, no daban el perfil de gente radical, ni gente que estuviese dispuesta a sacrificarse o inmolarse por una causa suicida. Incluso hablan de Hussein, el chico que se inmoló, supuestamente se inmoló en el autobús. Decían que, vamos, que era incapaz de matar ni a una mosca, que no le hacía daño absolutamente a nadie, que cuando empezaron a hablar de él como parte de ese complot, pues que todos los conocidos y demás estaban, vamos, ampliamente sorprendidos, Jorge. Conociéndote, Hugo, y al igual que hiciste con los atentados contra los trenes de Madrid, seguro que hay piezas aquí que no acaban de encajar del todo y tú sabes qué piezas son esas. Bueno, pues hay varios, un poco como los puntos oscuros del 11M, ¿no? En primer lugar, lo que te comentaba, en primer lugar, no se explica muy bien por qué los terroristas escogieron ese medio de transporte para mover las bombas y moverse a ellos mismos. Me explico. Estamos hablando de 3 personas, los que iban en el Micra, que eran al parecer, bueno, bastante corpulentos, bastante grandes. Llevaban con ellos 3 mochilas, también muy grandes, porque según comentaban, decían que era casi como si fuesen de acampada, ¿no? Eran unas mochilas grandes y pesadas, además. En un Nissan Micra, pues como que no cuadra mucho que se mueva las 3 personas ahí, cuando además uno de ellos tenía un Mercedes de grandes dimensiones y otro tenía una furgoneta. Se dice que además ese Micra quizá lo hubiesen alquilado, porque era un coche alquilado, para, digamos, no dejar pistas. Pero tampoco cuadra mucho, porque si tu deseo es inmolarte, Jorge, ya te da igual las pistas que dejes. Y además, cuando se alquila el coche, se alquila su nombre, con su tarjeta de crédito y demás. De hecho, cuando se descubre y demás que ese coche no había sido devuelto en el concesionario en la fecha acordada, el propio, digamos, jefe del concesionario fue a casa del terrorista a reclamar la devolución del coche, y fue cuando se encontró precisamente además allá toda la policía y demás en plena investigación. Además pasa otra cosa también muy parecida con el 11M. Dentro de los coches se encontraron varios detonadores y varios artefactos explosivos que no se llegaron a utilizar, no se sabe por qué los llevaban encima tampoco. Y además también esa versión oficial que dice que los terroristas cogen el tren de Luton a las 7:25, cuando ese tren aquel día había sido cancelado. La única foto que hay en la que se vean a los suicidas accediendo a la estación de Luton, vamos a ver, Londres o Reino Unido es prácticamente la capital del mundo con más circuitos cerrados de televisión. Casi el 20% de las cámaras del mundo están en Reino Unido y sobre todo en Londres. Y sospechosamente no hay ninguna foto clara de los terroristas. Sí que hay una imagen, además es una imagen, no es una imagen en movimiento, es una imagen fija, que parece mostrar cómo los 4 están entrando en la estación de Luton, pero solamente se reconoce a Hussein en ellos, nada más. Los demás, las otras 3 personas que van con él prácticamente son totalmente irreconocibles. La imagen es una imagen fija y además, según comentan, parece que está trucada, Jorge, porque independientemente de que hay una parte, que hay unas barandillas por la parte de atrás de los sospechosos, que hay una barandilla que parece que cruza la cara de uno, lo que más llama la atención, porque bueno, puede ser un defecto de la cámara, algún píxel y demás, es que lo que sí que no coincide mucho es el reflejo de Hussein con el cristal que tiene el fondo. Parece que las piernas están como si fuesen ahí pegadas. Luego hay imágenes que tampoco concuerdan. Por ejemplo, hay una imagen de Hussein que dicen que es de la estación de Luton,
pero no aparece nada más que él, no hay hora, no hay contexto, no se ve nada más en la imagen. Son imágenes muy extrañas. Y luego también, por ejemplo, si atendemos a lo que contaban los medios de comunicación y la versión oficial, digamos, por decirlo de alguna manera, en aquel momento, lo primero que se comentó es que era un fallo de la electricidad del metro. Es decir, que había como una subida de tensión, ya lo que había provocado pues aquellos fallos y aquellas explosiones. Y los testigos que estaban en aquellos trenes, los supervivientes, ellos en ningún momento hablaron de ninguna explosión. Ellos solamente dijeron que habían escuchado como un ruido muy sordo, fuerte y sordo, no están hablando en ningún momento de ninguna explosión, y que solamente luego vieron humo y nada más. Incluso hay un testigo bastante famoso que se llamaba Bruce Late, que era, si no recuerdo mal, era profesor de baile en Cambridge o algo así, y él comentaba que estaba en el tren, además estaba muy cerca de donde explotó una de las bombas. Él no habla en ningún momento que haya visto a ningún musulmán al lado de él, solamente dice que recuerda que había un chico asiático, que había un chico blanco con una gorra de béisbol y que enfrente tenía como dos personas mayores. Y de repente es cuando oye ese ruido sordo y que le rompe el tímpano precisamente, estuvo además prácticamente sordo durante bastante tiempo, y que en ese momento él pierde el conocimiento y cuando se despierta, entonces ya se ve pues, rodeado de gente herida y de cadáveres. Y hay una cosa también muy curiosa que cuenta este testigo, que cuando fue la policía a rescatarlo, al sacarlo del vagón, porque salió más por su propio pie y demás, le dijeron, ten cuidado con el agujero, que ahí es donde estaba la bomba. Y él cuenta que cuando pasó al lado del agujero, el hierro del suelo del vagón estaba como retorcido hacia arriba, como si la bomba hubiese explotado debajo del tren, Jorge, no dentro del tren. Es decir, que empezamos a ver lo que te decía, ¿no? Pues muchas cosas similares al 11M en el tema de testigos y demás. Otra cosa así bastante un poco, digamos, sorprendente, es que además, según la versión oficial, si hacemos caso a ella, sería prácticamente imposible que los suicidas hubiesen llegado a coger los trenes donde los vieron, porque según hablan, y esa imagen nunca llegó a salir a la luz, porque parece que es una imagen, Jorge, que es lo extraño, según cuentan la versión oficial, dice que se les ve a los cuatro en una parte de una estación de Londres, como separándose, cada uno iba a coger, digamos, un tren diferente, estaban como abrazándose muy efusivos y demás, y según dice la versión oficial, parece que está hablando de una imagen, no de algún testigo, porque dice que según se ve, los sospechosos encajan con la descripción, es decir, que parece que es como si pudiesen estar viéndolos, y si realmente son ellos y supuestamente están a las 8:36 en el punto donde están, hubiese sido prácticamente imposible que hubiesen cogido los trenes. Y luego ya por último, pues bueno, ese extraño simulacro que había justamente ese día haciéndose en el simulacro terrorista que había ese día en Londres, y además que coincidía exactamente, Jorge, con los mismos puntos o las mismas estaciones donde luego explotaron esas bombas. Y he aquí, Hugo, la pregunta del millón. Si supuestamente estos señores no hicieron lo que nos han dicho que hicieron, ¿quién está detrás de estos atentados? Pues ahí es donde un poco está el intríngulis, ¿no? De todo. Se señala mucho a esta empresa que era la que estaba encargada de hacer el simulacro. Esta empresa era una empresa que se llamaba Visor Consultant. Era propietaria de ella un señor que se llamaba, a ver si recuerdo el nombre. Sé que se llamaba Peter, pero ahora mismo no recuerdo el apellido. Además apareció en varios medios de comunicación hablando de la coincidencia, ¿no? Que había supuesto el que estuviesen haciendo ese ensayo justamente en el mismo momento y casi la misma hora en la que explotaron las bombas, y cómo casi aquel ensayo terrorista al final se convirtió pues prácticamente en un simulacro real. Y sobre todo se sospecha hacia esa empresa, esa consultoría digamos, de crisis, porque no se sabe exactamente quién la contrató. No parecía que estuviese trabajando para la policía de Londres,
Y según comentaba el director de esta compañía, él decía que había sido contratado, no podía decir quién exactamente, pero que había sido contratado por una empresa que estaba ahí en Londres, en la zona de la banca y demás, que además ahí hay digamos, muchas empresas de origen judío, de origen israelí, que había sido contratado por una empresa con más de 1.000 trabajadores para simular qué pasaría, ¿no?, en un caso de un atentado terrorista. Algo que a mí me choca un poco, no lo sé, Jorge, a lo mejor nosotros vivimos en España y las cosas funcionan totalmente distinto fuera de aquí, pero me parece un poco extraño que una empresa privada contrate un simulacro en un transporte público. No lo sé, supongo que ahí habrá que solicitar algún tipo de permiso, o no lo sé, ponerlo en conocimiento de la policía, porque según comentaba el director, decía que nadie sabía que allí se iba a organizar eso, porque una digamos, de las prioridades era que nadie tuviese conocimiento de que aquello era un simulacro, para ver efectivamente cómo reaccionaba pues tanto la policía como la ciudadanía y demás. Entonces dicen que si podía ser que estos 4 suicidas fuesen ahí, como digamos, un poco engañados, como para formar parte del simulacro, y que luego los hubiesen usado, pues, digamos, de verdad, ¿no?, que llevasen realmente bombas. Además, uno de ellos, que te comentaba, Hussain, tiene un comportamiento, lo que te decía, tiene un comportamiento muy extraño. Las bombas empiezan a detonarse a las 8:50, como te contaba, en un muy breve periodo de tiempo, casi en un minuto. Y lo que hace Hussain, que debía de ser otro de los suicidas que cogiese otro de los trenes, lo que hace es bajarse del tren. Cuando se baja del tren, llama supuestamente, no tengo más datos sobre ellos porque no sé de dónde salió esa información de que llama a los otros 3 que iban con él por teléfono, y luego de eso él sale de la estación. Está unos minutos desaparecido, no se sabe dónde está exactamente, hasta que vuelve otra vez a entrar a la estación, a una tienda que se llamaba Bots, en donde dicen que compra una pila, y luego, después de eso, vuelve a salir de la estación, va a un McDonald's, y después de ese McDonald's él coge el autobús número 91, se baja del autobús número 91 hasta que sube a este autobús número 30, que fue el que explotó, y es ahí donde se sube a la parte superior y donde supuestamente se inmola. Entonces, los otros 3 implicados tienen como un comportamiento, no sé, como bastante cerrado, ¿no? Pues en la versión oficial se suben al tren, llevan la mochila, se inmolan y ya está, fin de la historia. Pero el comportamiento de este es bastante errático. Dicen que puede ser que hubiese fallado la bomba y por eso hubiese entrado a comprar una pila, aunque no está claro que fuesen a comprar una pila, porque habla de una pila de 9 voltios cuando no hay tampoco ninguna constancia ni de que hubiese incluso comprado una pila. Pero tiene como un comportamiento un poco raro. Dicen que sí puede ser también que a lo mejor cuando las otras explosiones empezaron a producirse y empezaron a evacuar los trenes y las estaciones, él se haya visto un poco acorralado, no haya podido cometer el atentado, y entonces hubiese decidido pues hacer como un plan B, por decirlo de alguna manera, subirse en un autobús y ya está. Pero además, lo raro también de la explosión de ese autobús, Jorge, es que se haya producido en la parte de arriba del autobús. Si tú quieres causar el mayor daño posible, lo que haces es ponerte en la parte de abajo, porque además el autobús Sí, dime. Situarías la bomba en la parte de abajo del autobús. Lo extraño es subir arriba, porque además la parte de arriba, al parecer, iban muy pocos pasajeros. El autobús estaba prácticamente lleno en la parte de abajo, porque además aquel autobús había estado evacuando a mucha gente de las estaciones, porque cuando lógicamente evacúa las estaciones, pues mucha gente tiene que desplazarse y coge el autobús urbano. Entonces, la parte de superior estaba prácticamente vacía, la parte de abajo era donde más gente, más pasajeros había. El conductor del autobús en ningún momento reconoció que había visto a Hussain subir al autobús, ningún testigo tampoco lo identificó. Sí que hubo un testigo, además, bastante contradictorio, un poco también igual que pasó con el 11M, de aquellos 2 testigos que luego después identificaron a Zougam. Porque según este testigo, él decía que iba en el autobús y que se bajó poco antes de la explosión, pero se bajó poco antes de la explosión porque
varios autobuses aquel día, que esto también fue una cosa que llevó bastante polémica, porque en un primer momento había salido la noticia de que solamente ese autobús había desviado la ruta, que efectivamente la había desviado, no era su ruta habitual, pero no fue el único autobús que sufrió desvíos, lo sufrieron bastantes autobuses más aquel día. Entonces él comentaba que cuando vio que el autobús no seguía el recorrido habitual, pues bueno, decidió bajarse. Pero luego después, unos meses después, cambia su versión y dice que no, que él se bajó porque vio, además dice que la parte de abajo del autobús, pues a este chico que él reconocía como Hussain, que estaba como jugueteando con una mochila y que le causó mala sensación y que se decidió bajar del autobús. Tampoco parece que hubiese sido él, porque además, según la descripción de este testigo, ese chico iba con unos pantalones blancos y según las imágenes que tenemos de Hussain, que es prácticamente el único al que se le ve claramente en las cámaras aquel día, llevaba unos pantalones negros, no tenía nada que ver con los pantalones blancos que supuestamente llevaba esta persona. Y además hay otra cosa bastante curiosa, ya un poco más, ya metiéndose un poco también en casualidades, como la casualidad de que aquel día hubiese aquel simulacro de aquella empresa de Peter, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, además había estado trabajando en Scotland Yard también, que justamente al lado de donde se produce la explosión del autobús, creo que incluso si lo buscas puede que haya alguna imagen por ahí, hay una furgoneta aparcada al lado de una empresa que se llama Kingstar. Y esa empresa Kingstar se dedica a hacer demoliciones y explosiones controladas, Jorge. Y está justamente aparcada al lado de donde explota el autobús. O sea que hay tantas coincidencias que ahí ya empiezas a pensar que algo turbio se tiene que esconder ahí detrás. Y hablando también un poco más del autobús, tampoco en ningún momento se llegó a ver a esta persona subir al autobús. De hecho, la cámara del autobús, igual también un poco que pasó con el 11M, aquel día supuestamente no funcionaba. No se sabe si es que no funcionaba o es que el conductor se olvidó de conectarla, pero no tenemos ninguna imagen de Hussain. Sí que lo tenemos supuestamente entrando en Luton, sí que lo tenemos supuestamente también en esa tienda que te decía de bots allí en la estación, aunque las cámaras, la imagen que sacaron de él no muestra tampoco ni la hora, ni el día, ni nada de nada. Y supuestamente esa cámara del autobús aquel día no funcionó. De hecho, no se explicaban la empresa de seguridad cómo había podido pasar, porque revisaban las cámaras todos los días y incluso otros testigos, otros conductores de autobuses de línea decían que no funcionase la cámara. Era algo bastante extraño, Jorge. Entonces un poco estamos como el 11M, ¿no? Si ponemos a sacar similitudes, hay un montón. Testigos que de repente no reconocen a nadie y de repente reconocen a uno de ellos, cámaras que no funcionan, explosiones que no parece que se produjesen donde y cómo dicen que se produjeron. Todo es bastante extraño. Además, un poco como que se cerró todo un poco rápidamente y un poco en falso. ¿De dónde sacaron o por qué llevaban consigo bombas en los coches que no llegaron a utilizar, que dejaron en los coches, cuando además incluso la policía decía que aquellas bombas eran más potentes de las que llevaban los propios terroristas? Entonces estamos un poco en lo mismo, ¿no? Muchas cosas que no cuadran, Jorge. Y Hugo, de estos personajes que se inmolaron, ¿se encontraron luego restos o tampoco? Sí que llegaron a encontrarse. No sé hasta qué punto, porque no conseguí encontrar nada sobre las autopsias. De hecho, si te fijas en internet a día de hoy, el 7J es casi como si no hubiese existido. Tú te pones a buscar, yo qué sé, por decir algo, en YouTube vídeos del 11M y vas a encontrar un montón. Sin embargo, te pones a buscar vídeos del 7J y prácticamente no hay absolutamente nada. Solamente hubo una página, digo hubo porque no existe, la puedes localizar en archive.org, en la que hubo como una especie de movimiento ciudadano para que se reabriese el caso y se investigase de nuevo, cosa que el gobierno de Tony Blair les negó durante bastante tiempo, hasta que, bueno, al final aquello pues quedó en nada. Si te fijas un poco en esa página web, a partir de 2009 ya prácticamente no tiene ningún tipo de actividad y no conseguí encontrar ningún tipo de autopsia, pero sí dicen que, un poco como en el 11M, que lo que sí que encontraron fue documentación de ellos. Encontraron pues documento de identidad y demás entre los escombros, pero no sé hasta qué punto pudieron identificar
restos humanos como pertenecientes a ellos. Sí que al menos sé que sí que se encontró documentación, lo que te decía, como el 11S, cuando se encontró el pasaporte de, sí que fue Abu Dada, o el que, bueno, uno de ellos. Y además otra cosa también del 11S en relación a esto, es que, por ejemplo, estábamos antes hablando de Giuliani, que Giuliani ahora también tiene una empresa que se dedica a hacer este tipo de simulacros terroristas, y que además el búnker de Giuliani estaba en esa torre, esa pequeña torre número 7, en la que no llegó a impactar ningún avión. No sé si más o menos lo recuerdas, Jorge, aquel pequeño edificio que también cayó junto con las Torres Gemelas aquel día, que no llegó a impactar nada en él, ni hubo ningún tipo de problema, y de repente también se derrumbó. Que yo sepa, lo que te comentaba, no sé si se llegaron a encontrar restos, no sé si se llegaron a identificar como restos de ellos, humanos me refiero, pero sí que apareció, al menos sí que apareció documentación. Sí que apareció documentación, Jorge. Es curioso porque buscando noticias del momento encuentro una que dice que la población, digamos, de Londres, de Reino Unido en general, ya estaban esperando un atentado terrorista por parte de Al-Qaeda. No les vino por sorpresa. Lo único que no sabían era cuándo. Ellos sabían que seguro que les iba a tocar, al igual que había pasado en Madrid, pero la incógnita que tenían era cuándo. Bueno, pues ahí queda esa noticia. Sí, no. De hecho, lo que tú me estabas comentando, de hecho, un año antes, esta empresa también había hecho un simulacro. Mira, ahora me vino a la cabeza el apellido, fíjate que era sencillo, era Peter Power. Habían hecho un simulacro en 2004, un año antes. Incluso además hay imágenes de una periodista, que además es una periodista real de Reino Unido, que está dando la noticia y demás, de además algo muy similar. Hablaban de un atentado en 3 trenes y en un vehículo, además. Y todo estaba como un poco, sí, preparándose como para ese supuesto atentado que iba a venir en cualquier momento en Londres, que se iba a producir en cualquier momento, pero que no se sabía exactamente cuándo. Yo siempre pienso, Jorge, que los servicios secretos de un país cualquiera, y más de Reino Unido, el MI5, no creo que sean tan incompetentes como para no encontrar rastros o sospechas de que en algún momento determinado alguien pueda cometer un atentado, Jorge. Yo creo que un atentado así, aunque digas, bueno, es que solamente había 4 involucrados, no sé, tiene que cocerse en algún sitio, Jorge, no sé si me explico, tiene que haber algún detonante, algún imán radical, algo que haga que eso estalle, ¿no? Por decirlo, valga la redundancia, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que los servicios secretos, que fue también de lo que mucho que se acusó esta organización ciudadana que te comentaba, que fue la que movió un poco el reabrir el caso, era lo que también comentaba, ¿no? Que cómo es posible que al MI5 se le escapase que se estaba preparando ese atentado, porque no es tan sencillo como reunirse 4 personas y de repente decir, bueno, pues vamos a montar esto. No, lleva un tiempo, lleva una infraestructura, lleva una preparación, lleva una radicalización, lleva varias cosas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el 11M, como prácticamente todos los inculpados, porque aquí lo bueno, entre comillas, que estaba ya, por eso te decía que yo creo que estaba un poco más planeado todo, es que ya no había inculpados a los que juzgar. Murieron y ya está. Aquí en Madrid no se inmolaron. Entonces, un poco cuando empieza el juicio, cuando ves, hombre, pero es que si este era un infiltrado de la Guardia Civil, es que este trabajaba para el CNI, es que este era un infiltrado de la Policía Nacional. Yo creo que en estos tipos de grupos prácticamente yo creo que tiene que existir algún infiltrado de los servicios secretos siempre. Y en el momento en que se cuece algo, siempre tiene que estar al corriente de que va a ocurrir algo, y quizá no exactamente cuándo va a pasar, pero quién está implicado sí. Y cuando hay algún movimiento sospechoso y demás, yo creo que eso tiene que saltar todas las alarmas, Jorge. No sé, bajo mi punto de vista. Y es que tampoco es una cosa que nos resulte tan extraña. Lo vemos prácticamente a diario, cuando desarticula una red de no sé qué, que está pensando en perpetrar no sé qué atentado, no sé qué golpe o no sé qué, la policía se anticipa muchas veces a eso. Que se le puede escapar en alguna ocasión, sí, pero no sé, ya me parece
bastante extraño que se escape justamente en lo que tú me decías al principio, ¿no? En ese triángulo de las Azores, que justamente ahí falla la inteligencia para que sean capaces de hacer un atentado. Bueno, vamos a pensar que el del 11S fue algo que pilló de sorpresa a todo el mundo, pero para que luego haya un atentado en 2003 en Madrid y luego en 2005 en Londres y no salten todas las alarmas, no sé, parece muy raro, Jorge. Claro, yo a medida que voy analizando lo que vas contando, tan solo se me ocurre, bueno, y también enlazándolo un poco con el fragmento que he puesto de las noticias al principio, es que las autoridades sí sabían que se iba a cometer este acto terrorista y dejaron que se cometiera, es decir, que ellos sí que se inmolaron realmente, ellos sí que eran terroristas, pero que se podría haber evitado, pero que por alguna cuestión que no sabemos, se permitió que todo se llevara a cabo. Sí, yo también creo en esa hipótesis, ¿eh? Yo creo que muchas veces también, yo creo, no como el 11M, que es lo que te contaba cuando hablamos de él, yo creo que el 11M pilló de sorpresa a la inteligencia española y de ahí vino la chapuza. Yo siempre tuve la hipótesis de que algo había pasado que había pillado de sorpresa, y porque si tú estás orquestando esto desde dentro, Jorge, ya tienes preparado todo lo que va a venir después. Dices, bueno, vamos a hacer esto y acto seguido vamos a hablar así, 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 vamos a inculpar a esta persona, esta y esta y esta, y vamos a hacerlo todo y haces un caso casi redondo, ¿no? Perfecto. Casi de película, un poco JFK. Un asesino solitario Oswald que dispara al presidente y luego hay un personaje vengativo que era Jack Ruby, le dispara y se acabó todo. No sé, lo haces un poco redondo, aunque luego ya empiece un poco a chirriar, lo haces un poco más redondo y más cerrado. Lo del 11M fue una chapuza, lo del 11M yo creo que fue algo que no se esperaban y de repente dijeron, bueno, hay que tapar esto de alguna manera, vamos a ver a quién podemos echar la culpa, vamos a ver qué nos montamos y qué imaginamos y demás. Además hay otra cosa curiosa, ahora que estaba recordando un poco del 11M y esto, creo que te lo comenté cuando hicimos el programa del 11M, que la imagen, no recuerdo ahora si te lo comenté o no, pero bueno, si no te lo comento ahora, la imagen que todos vimos de la mochila de Vallecas en su día no fue una imagen de la policía, fue una imagen filtrada por la agencia ABC News de Estados Unidos. Y las imágenes de los artefactos explosivos que supuestamente quedaron en esos coches, en ese Nissan Micra y en ese Fiat Brava que fueron con los que viajaron estos terroristas hasta Luton, la imagen que sale de esos artefactos explosivos que quedaron en el coche no fue tampoco de la policía, fue también filtrada por la ABC News. Entonces ahí también hay otro ingrediente más ahí a sumarse. Pero también puede ser lo que tú me dices, es decir, bueno, sabemos que va a pasar esto, pero nos interesa que pase. Vamos a dejarlo y luego sacar rédito de ello. Puede ser también otra hipótesis, puede ser otra hipótesis. Hugo, para ir encarrilando la recta final aquí, aquí hoy en día aún se sigue hablando de que quizá parte de de los autores intelectuales de los atentados del 11 de marzo contra los trenes de Madrid fueron los servicios secretos franco-marroquíes, es decir, franceses y marroquíes. ¿Tú crees que de alguna manera han podido también intervenir en estos atentados del 7J? No. En Londres las sospechas vienen de que fue algo interno, de que si ocurrió algo, fue movido por los propios servicios de inteligencia de Reino Unido, o por acción, lo que hablamos un poco, o lo que tú me comentabas, Jorge, o por omisión, ¿sabes? O por saber que esto va a ocurrir, pero nos interesa que esto ocurra, vamos a dejar que pase. Ahí sobre todo se apunta a sus propios servicios secretos, y hay también algunas voces que apuntan a Israel, al Mossad, aunque también hablando con... No recuerdo ahora mismo el nombre del coronel ruso, hablando con un coronel ruso que había pertenecido a la KGB, él decía que si alguien había orquestado esto, había sido Rusia. Dice que son los expertos en hacer falsas banderas, que un poco también estamos ahí un poco en el tema de hablar algún día de esos atentados de falsa bandera supuestamente que hicieron subir a Putin al poder, pero él decía, y fíjate que estamos hablando de alguien que había pertenecido a la KGB, que eso solamente podía ser organizado por los rusos, aunque mucha gente, lo que te comentaba, señalaba al Mossad, porque el Mossad sabía muchas cosas antes de que incluso lo supiese la policía, porque lo que te comentaba al principio, lo que
corrió, digamos, en Londres era que no había sido ningún tipo de atentado, que había sido un fallo eléctrico del metro. El primero que habló de atentados y de atentados simultáneos, porque hasta el día siguiente, hasta el 8 de julio, no se descubrió, entre comillas, o descubrieron que habían sido atentados prácticamente muy sincronizados. Siempre se había pensado que habían llevado como unos minutos entre un incidente y otro. Digo incidente porque en aquel momento también lo primero que se pensó es lo que te decía, que había sido un fallo eléctrico. Entonces, el Mossad ya sabía que habían sido atentados, que habían sido hechos con una precisión prácticamente milimétrica en el tiempo, y que además no avisasen a Netanyahu de que no saliese del hotel, que era peligroso. Y además hay también un testimonio de una turista, creo que era australiana, que estaba en un hotel también hospedada ahí cerca de donde se produjo la explosión del autobús, que dice que cuando evacuaron el hotel, que lo que le comentó la policía en ese momento, cuando ya estamos hablando de lo que te comentaba, que en ese momento no se sabía ni que era un atentado, que ya les había dicho que tenían que evacuar porque había habido unos atentados con unas mochilas bomba. Entonces, que esta turista nos explica muy bien cómo podía saber ya la policía que había sucedido eso cuando todavía no había ni una versión oficial. Luego también hablan de que es muy extraño, ya no que desviasen el autobús, el número 30 que explotó, sino que estuviesen acordonando la zona donde explotó el autobús. Hay varios testigos que dicen que la policía estaba acordonando aquella zona justo unos minutos antes de que el autobús explotase. Además, explotó muy cerca de lo que te decía, de donde estaba hospedado tanto Giuliani como Netanyahu, y además estaba muy cerca de varios bancos de la zona de la City y demás, y que puedes decir, bueno, quizá fuese escogido ese sitio, ¿no? Es decir, bueno, pues ya que no puedo hacer este atentado en el metro, voy a hacerlo aquí. Hombre, no creo, Jorge, no creo, porque si tienes pensado hacer un atentado donde se estaban hospedando estas dos personas, ya haces el atentado allí directamente, no haces nada en los trenes, pones allí las bombas y ya está. Y además tampoco podías prever incluso ni la ruta exacta del autobús, porque el autobús no estaba en su ruta habitual, había sido desviado como otros aquella mañana. Entonces fue un poco por casualidad. ¿Y por qué este hombre, Hussein, se sube primero en un autobús, se baja y luego se sube a otro y se detona, o sea, cimolar en el otro? No lo sé. También lo que te comentaba, ¿no? Casualidad de que justo al lado del autobús haya una furgoneta de una empresa que se dedica a hacer explosiones controladas y demás. No sé, hay tantas cosas. Una casualidad en un acontecimiento así, bueno, puedo llegar a comprártela, incluso dos, pero cuando ya se producen varias, Jorge, no sé, ahí ya empieza un poco a ya no ser tanto mero azar y ser algo un poco más orquestado. Hugo, ya para llegar al final, ¿qué se consiguió cambiar después de estos atentados? Porque quizá si vemos el resultado, es decir, lo que se cambió a raíz de esto, sepamos el por qué se permitió que se cometieran estos actos terroristas. Hombre, si nos ceñimos a la versión oficial, Jorge, los terroristas únicamente buscan eso, ¿no? El terror, la venganza y el hacerte sentir inseguro en cualquier sitio, ¿no? O el vengarse asesinando a ciudadanos que supuestamente están pues participando en una guerra contra ellos, ¿no? Vamos a decir que es un poco como un comodín, ¿no? Es un poco el cajón desastre donde va todo. Bueno, pues ¿por qué este terrorista hizo esto? Bueno, pues porque sí, porque quería vengarse, o porque estaba muy ofendido por X, o porque, bueno, porque yo qué sé, pues por la religión. Decidió pues empezar la yihad y una cruzada contra los infieles. Si nos vamos a la parte contraria, a un atentado de falsa bandera, pues sobre todo en aquella época lo que se buscaba era control, Jorge. De hecho, poco después fue cuando Tony Blair tomó prácticamente medidas muy similares a las que Bush tomó en el tema de control de la ciudadanía, ¿no? Aquí en España no se produjo, porque aquí en España tuvimos un cambio de gobierno. Aquí en España no se planificó bien, porque hay mucha gente que cree que esto quizá a lo mejor fue orquestado por el
PSOE y demás, yo no creo esa vía, ¿no? Yo creo que el PSOE se benefició de ello, lógicamente, se benefició de manera bastante ruin, voy a decirlo así, se benefició, dijo, uy, esta es la nuestra, de dar un vuelco a las elecciones. Y se benefició de todos esos puntos negros que hubo en la investigación inicial de si había sido ETA, porque yo estoy convencido de que lo primero que se pensó, y además, bueno, nada más que hay que ver un poco la hemeroteca, es que había sido ETA, hasta que, bueno, luego fue cuando un poco descubrimos el pastel y dijimos, ostras, que esto parece que nos lo ha preparado alguien, hay que taparlo. Pero aquí, si fue un atentado de falsa bandera, Jorge, estaba muy clara la intención que había. Era, pues, perseguir un poco lo mismo que se persiguió en Estados Unidos. Control de la ciudadanía y leyes mucho más estrictas. Ahora sí, llegamos al final de nuestra conversación. Querido Hugo, como siempre ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Y hoy para exponernos, pues esta otra versión alternativa sobre los atentados contra la ciudad de Londres el 7 de julio del año 2005. Querido Hugo, como siempre, un placer, un abrazo y hasta la próxima. Ya sabes que el placer es siempre mío, Jorge. Un abrazo para ti también y nos vemos en la siguiente.